¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación con los contadores públicos Hugo René Ortiz y Luis Alberto Padrón. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saludo el contador público Hugo René Ortiz. Saludamos a nuestro compañero en cabina, Luis Alberto Padrón. ¿Qué tal, Luis? Le recordamos nuestros medios de contacto, el teléfono en cabina 8387-0665, nuestro correo electrónico tudas@frecuenciafiscal.com.mx. Y bueno, pues estamos en mes de febrero, mes de informar, como lo hemos estado comentando en programas anteriores. Y antes de abordar el programa o el tema del día de hoy, pues compartir con nuestros radioescuchas que el día de ayer se inauguró aquí en la ciudad de Monterrey la delegación de la PRODECON, delegación que brindará apoyo a los estados de Tamaulipas y de Nuevo León. Así es, la PRODECON es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, básicamente un equivalente a la PROFECO, que eso es en materia comercial. Bueno, pues esto en materia de los contribuyentes, ahora los pagadores de impuestos, como le están denominando por ahí esta Procuraduría, bueno, pues podrán tener a una persona o una institución que pudiera tratar de defender, bueno, pues los derechos de este contribuyente que se sienta agraviado. ¿En contra de quién? Bueno, pues de la misma federación, pudiera ser el SAT mismo, pudiera ser el Seguro Social, el Infonavit, correcto. y en materia estatal también están los beneficios, en contra, por ejemplo, de la Tesorería del Estado, en este caso Nuevo León, donde imponga algunas sanciones o exija requerimientos que pudieran ser improcedentes. Bueno, pues se puede ocurrir a esta Procuraduría. Así es, en el evento el día de ayer estuvieron presentes diferentes personalidades. Estaba el doctor Juan Paura García, quien es el procurador, digamos, o el delegado de la Procuraduría aquí encargado del estado de Nuevo León. También estaba la procuradora Diana Bernal, estaba el gobernador aquí del estado de Nuevo León, Rodrigo Medina, y el secretario de Hacienda, el secretario de Hacienda, Luis de Garay, exacto, así como el jefe del SAT a nivel federal, Aristóteles Núñez. Así es. Esas fueron las personalidades que estuvieron el día de ayer. Algunos de ustedes o aquellos que nos siguen en Twitter, por ahí estuvimos subiendo algunas fotos de estas personalidades, algunos comentarios de lo que pudimos percibir el día de ayer. Y pues también aprovechar para resaltar algunos de los comentarios que hicieron, ¿no? Positivos y negativos, ¿no? Es Dentro correcto. de los negativos, digo, para la economía del gobernado, es que, bueno, pues el secretario de Hacienda se pronunció a favor de que el gobierno del estado de Nuevo León, bueno, pues impusiera y ratificando básicamente el incremento al impuesto sobre nóminas del 2 al 3%. Es decir, que la economía estatal lo exigía y que por lo tanto era un impuesto que se quedaba por aquello de los asegúnes, que la IP, bueno, pues tenía un acercamiento con el gobierno del estado para tratar o intentar tumbar dicho impuesto, que hay que recordar, bueno, pues hoy en día hay que pagar no el 2% sobre nómina, sino ahora el 3% sobre la misma. Así es, y sobre ese aspecto hizo hincapié en que pues había que respetar la soberanía del estado, que era un impuesto estatal, y que pues si así lo decidió lo que era el Congreso y las autoridades estatales, pues la federación no tenía nada que hacer a ese respecto. Y voy ahondando un poquito más en ese impuesto, ¿dónde encuentran, bueno, pues ese brinco? Bueno, pues eso está en la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León. Ahí viene el apartado lo que respecta al impuesto sobre nóminas, y viene la nueva tasa vigente para el 2013. También, no dentro de esta Ley de Hacienda, sino dentro del decreto de estímulos al empleo, bueno, en materia de Nuevo León encontramos, Hugo, de que aquellos contribuyentes que se den de alta en el ejercicio 2013 gozarán de 4 años de manera ininterrumpida de una exención del 100% en materia de impuestos sobre nóminas. También gozarán de una exención del 100% durante los próximos 4 años en materia de todos aquellos escritos, bueno, pues que tengan que ser ratificados o depositados ante la el registro público de la propiedad y comercio, como pudiera ser constitución de empresas, como pudiera ser algunas fusiones, escisiones, poderes y demás. Bueno, pues hay que señalarle eso por ejemplo al notario, y para que se haga esa condonación de ese impuesto. También los contribuyentes que ya tienen una anterioridad pero que estén creando nuevas fuentes de empleo, por esas nuevas fuentes de empleo gozarán de la deducción del 100% en el impuesto sobre nóminas.
Así es, esto es importante y recalcar que estamos hablando del estado de Nuevo León, por aquello de los radioescuchas que nos sintonizan fuera del área metropolitana aquí de Monterrey. Hugo, y regresando al evento del día de ayer, bueno, pues que nos corrieron la invitación y que por ahí estuvimos, también había algunos senadores, algunos diputados, y diversas personalidades del ámbito jurídico, había abogados y había contadores, tanto del Instituto de Contadores como de la asociación, por ahí tuvimos la oportunidad de saludarlos, y bueno, pues esto fue lo que se dio, ¿no? Esa apertura que, si bien es cierto, formalmente se da el corte del listón, bueno, pues ya tenían un par de semanas de manera anterior abriendo sus puertas, y que ya tenían poco menos de una decena de documentos o de recursos interpuestos prácticamente en contra del SAT. Así es, y también yo creo vale la pena resaltar que pues el día de ayer se comentaron lo que desde el punto de vista de la PRODECON debería de contener la reforma fiscal, es decir, qué puntos abarcar, y por ahí mencionaban pues que era una cuestión de que todos pagaran, ¿no? Que fuera realmente equitativo y proporcional el pago de impuestos, y que pues se respete al ciudadano, ¿no? Ver que los recursos que estén utilizando, y por ahí lo mencionaba el secretario de Hacienda, la cuestión de los impuestos, pues es un dinero que ya está etiquetado a qué se va a destinar, es decir, en el presupuesto de egresos ya está etiquetado, y por eso es importante el cumplimiento y el tema de la transparencia, ¿no? En qué se van a utilizar todos esos recursos. Ahora, el tema de la transparencia, y que concatena con esto, es la ley contra el lavado de dinero, misma que en anteriores programas ya habíamos documentado y que entra en vigencia prácticamente en este año, octubre de 2013, que recoge todo esto, Hugo. Estamos hablando de cerca de 3 billones de pesos, cerca del 80% del presupuesto de la Ley de Ingresos de la Federación, que prácticamente es dinero que se está moviendo fuera o en la materia de la ilegalidad. Entonces estamos hablando de una posibilidad de recaudación tremenda, ya no contra los contribuyentes cautivos, sino contra aquellos que están en la informalidad. Esto viene a cerrar el tema, por ejemplo, en materia de impuesto a los depósitos en efectivo y en materia de otra serie de documentos que trata de recoger el gobierno federal, y a través de su unidad de inteligencia financiera, bueno, pues detectar todas esas operaciones que pudieran estar evadiendo el tributo. Así es, y bueno, Luis, si te parece, entramos a lo que es el tema del día de hoy, y vamos a hablar sobre las declaraciones informativas que los contribuyentes tienen la obligación de presentar. Adelante, Hugo. Sí, bueno, primeramente, pues estas declaraciones aplican para todos los contribuyentes, es decir, aplican para personas físicas, para personas morales. En este caso no hay una distinción, ¿no? Es correcto, y básicamente es para todas aquellas personas físicas y morales que hayan tenido algunas de las siguientes actividades, entre ellas, por ejemplo, que hayan sido pagadores de sueldos y salarios, así como conceptos asimilados. Así es. Otro de los ejemplos. Otros supuestos son pago de honorarios, de arrendamiento, todo esto. Fletes, es decir, que interactúen con personas físicas, ya que son sujetos a una retención, y lo que se informa es la retención que se efectuó, a quién se le retuvo y el monto que se le retuvo. Fíjate, otro de los temas especiales es en el caso de operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero, que vienen colgadas de ahí, pero como que no le hacemos caso. Es decir, como que nada más nos vamos por lo más ordinario, que es sueldos, salarios y retenciones de ISR y de IVA, que ya ahorita referías. Pero también está este tema, ¿no? Es decir, si tenemos este tipo de operaciones con partes relacionadas, bueno, el DIM es el instrumento adecuado para reportar este tipo de operaciones. También, por ejemplo, el régimen de pequeños contribuyentes, pareciera que no está obligado a presentar declaración anual, pero dentro del DIM viene un apartado exclusivo para que ese tipo de contribuyentes, bueno, pues declaren cuál es su realidad, porque en el caso de Nuevo León hay que recordar que tienen, bueno, pues una responsabilidad delegada ante esta entidad, y bueno, reportan a través de una cuota integrada en base a una estimación de ingresos, pero por ahí tienen que declarar cuál fue la realidad. Y aquí es importante señalar que en el caso de los pequeños contribuyentes, por ahí la ley te especifica que en caso de no cumplir con esta obligación, pues lo sacan del régimen de pequeños contribuyentes. Mas, sin embargo, si analizamos lo que es la resolución miscelánea, por ahí hay una regla que dice que pues los exime de presentar esa declaración hasta que la autoridad lo requiera. Entonces,
tener presente todos estos ordenamientos. Sí, ¿no? porque por ejemplo, si entras a un contribuyente que está como régimen de pequeño a obtener una opinión del SAT, muchas de las veces te aparece como incumplida esa obligación, es decir, declaración anual de régimen de pequeños contribuyentes te la señala la autoridad. Si bien es cierto, no está requerida, pero por ahí aparece como omisa. Fíjate, Hugo, y en materia del DIM, propiamente la versión, bueno, pues ya está liberada desde hace varias semanas. Pues casi inicio de año, casi. Así es, y esto puntualizarlo, porque a lo mejor muchos quisieran utilizar el DIM que ya tenían preinstalado del año anterior en su computadora. Hay que recordar que esa versión, si empiezas a trabajar, sí te va a generar a lo mejor algún archivo, pero el sistema mismo lo va a detectar y va a impedir que sea enviado y recibido por el SAT. Aquí nada más tener cuidado que si estuvieron trabajando con la última versión que había disponible el año pasado, pues esa versión sigue vigente, es decir, estaba disponible en la página del SAT, pero ahí hacían esa mención, que si tenías la última versión del año pasado todavía estaba vigente. Prácticamente estamos hablando de la versión, la más última, la 338, ¿no? Salvo que surjan por ahí algunos parches y demás que empiecen a realizar envíos y que haya por algunos rechazos en alguna de las anexos especiales. Y Luis, ¿y qué te parece si de manera enunciativa mencionamos algunas de las otras declaraciones informativas que hay que presentar? Pues por ahí también tenemos la cuestión de los donativos, ¿no? Los donativos que se hayan otorgado hay que informarlos para efectos de cumplir con la obligación y poder optar por la deducción. Así es. También, ¿qué se informa? La cuestión de los intereses que se hayan pagado, la cuestión de los dividendos que se hayan pagado también. Las personas que pagaron premios, por ejemplo. También los y premios, las retenciones efectuadas. Los sorteos, todo ese tipo de cosas hay que informarlas. También otros contribuyentes son las personas morales que no son contribuyentes cuando determinen un remanente distribuible. Ciertamente. O en el caso, aunque no lo determinen, hay que informarlo, ¿no? Así es, aun y cuando está por ahí el anexo de 8 de impuesto al valor agregado, bueno, pues se considera ya previamente cumplido a través de las declaraciones y pagos y la DIOT correspondiente. Bueno, pues ya no es necesario enviar esta declaración anualizada. Es correcto, ¿no? Y bueno, nada más precisar lo que comentaba Luis de entrada, la cuestión de las operaciones con partes relacionadas en el extranjero. Por ahí tenemos la opción de presentarla, o más bien digamos que en la ley menciona que se debe presentar al momento de presentar la declaración anual, más sin embargo en miscelánea da la opción a aquellos contribuyentes obligados a dictaminar o que opten por dictaminar a presentarla a más tardar en la fecha del dictamen. Fíjate, Hugo, y en materia de asalariados, por ejemplo, y no necesariamente, es decir, que cuando tengas, por ejemplo, más de 1000 anexos, es decir, más de 1000 trabajadores o registros. Así es, bueno, pues no podrá ser enviado de manera electrónica, es decir, a través de internet, sino tiene que ser depositado a través de medios magnéticos en ventanilla. Es decir, ¿por qué? Por la magnitud de la información, bueno, pues el mismo sistema se va a bloquear y el procedimiento adecuado es hacerlo en ventanilla. Por aquello de que los tiempos, bueno, pues ya están encima. Así es, incluso aquí lo recomendable es poder concertar una cita con la administración que le corresponda para efectos de que este trámite sea lo más ágil posible, ¿no? Aquí también, y en la práctica, situaciones que se presentan es que quizás a lo mejor yo tengo la obligación de sueldos y salarios, mas sin embargo en el transcurso del año no tuve trabajadores, ¿no? Esto no te exime de la responsabilidad de cumplir. ¿Por qué? Porque la autoridad tiene una venda en los ojos y no sabe que no tuviste trabajadores y por lo tanto, bueno, pues efectivamente hay que seleccionar el anexo correspondiente y en su caso, dentro de las opciones de la presenta con datos o la presenta sin datos o sin información, hay que seleccionar esa opción y hacer el envío. Sí, entonces aquí la recomendación es que si tú tienes la obligación, pues es importante presentar la declaración sin datos, ¿no? Aquí a lo mejor la sugerencia es, si tienes duda, entra a la página del SAT, verifica cuáles tus obligaciones y en base a eso ya puedes decidir cómo es la forma correcta de presentar la declaración informativa. Hugo, y este programa se trata pues de difundir, ¿no? Y de no caer en errores. ¿Por qué? Porque en una empresa, por ejemplo, de 1000 registros o de 1000 trabajadores, bueno, el Departamento de Recursos Humanos, por las prisas y demás, hace el envío correspondiente de la DIM. ¿Pero qué pasó?
no quedó cruzado contra lo que fue contabilidad. Es decir, es correcto. A lo mejor se omitieron la PTU, no se alcanzó a subir porque era una nómina especial. Tampoco se subieron los finiquitos. A lo mejor el aguinaldo mismo tampoco. Alguna semana que quedó por allí de manera que no se alcanzó a acumular. Entonces, ahí tenemos basura en la información. Es decir, al final del día debe de quedar cruzada la información del módulo de nóminas con lo que se sube al DIM, con lo que aparece en el registro contable y con lo que aparece también en Seguro Social, Hugo. Ahorita hay una serie de visitas por parte del Seguro Social en materia de conminarte vía invitación a que te autocorrijas. Entonces hacen estos cruces la autoridad. Pásame tu declaración DIM de sueldos y salarios y eso lo voy a considerar como tu verdad absoluta. Eso lo voy a comparar contra mi base de datos que aparece en el Seguro Social. Voy a cruzar la información. Cualquier discrepancia te voy a determinar diferencias a cargo. Entonces, toma una relevancia importante no solamente el cumplimiento, sino la calidad del contenido de la información que se está adjuntando. Es importante que esté debidamente cruzada. Así es, y esto, si nos vamos y lo vemos un poquito más adelante, ver la trascendencia, que esta es la información que la autoridad utiliza para efectos de las declaraciones automáticas, ¿no? Es decir, cuando la persona física entra al portal del SAT, ve precargada información, pues es de la información que su patrón, supongamos que es empleado, alimentó a través del DIM, ¿no? Entonces es muy importante porque pues cualquier error en RFC, en el CUR, pues le van a ocasionar quizás hasta pesadillas a la persona física. Y hablando de pesadilla, yo diría pesodillos, es decir, por un peso de diferencia en el importe que reportó en este caso el retenedor persona moral contra la que está declarando la persona física por honorarios o arrendamiento, la autoridad ya te marca discrepancia y te va a negar la devolución porque las cantidades no empatan. Entonces aquí la recomendación en el caso del asalariado o de la persona física que intenta presentar su declaración anual es que entra el módulo de declaración automática del SAT, aparte de la constancia que le entregó el contribuyente porque pudiera estar discrepante, a veces por las prisas la persona moral redacta de manera unilateral, la constancia se la entrega y es información que discrepa de la que se envió en el DIM, por lo tanto va a haber conflicto de intereses. Yo creo que esa también sería una recomendación para aquella persona física que va a presentar su declaración anual, lo quiere presentar de manera manual, bueno, pues que ingrese a lo que es declaración automática en la página del SAT y ahí va a venir precargado, si es que el contribuyente a esa fecha ya presentó esa declaración informativa. Y esto es muy importante porque, digo, un ejemplo que nos pasó el año pasado es que un contribuyente, un asalariado, presentó su declaración, saldo a favor, la autoridad se lo rechazó. Oye, entramos a la famosa declaración en línea, verificamos la información y resulta que había unos intereses que no había considerado. Oye, lo revisamos con el contribuyente y el contribuyente dice, ¿sabes qué? Esos no son míos. Oye, pero aquí el saldo está informando, ¿qué hacemos, no? Al entrar al detalle de los intereses, por ahí venía el RFC y venía la CURP. Y oh sorpresa, resulta que era una CURP diferente a la del contribuyente, ¿no? Al revisar esa CURP en la página de gobernación, pues vimos que era de otra persona que nada que ver, ¿no? Entonces ya con esta información hubo que ir al SAT, aclarar que era otra persona diferente para efectos de que eliminaran esos ingresos y ahora sí ya autorizaran el saldo a favor, ¿no? Entonces, esta es una pequeña novela de lo que un error en una CURP ocasionó. Sí, definitivamente la instrucción por parte de la autoridad es que empaten de manera absoluta todos los valores declarados. Por eso es importante entrar a ese apartado, Hugo, porque a veces también el contribuyente es omiso. Oye, tengo una inversión y me está dando unos rendimientos muy enanos, pero ni le digo al contador porque no parece relevante para la persona física. Y luego por allí culmina con esos resultados de que la declaración o la devolución no fue exitosa. Se tiene que renovar todo prácticamente de manera manual, esperar otros 45 días para que la autoridad resuelva o no a favor del contribuyente. Así es. Y bueno, también importante aprovechar las ventajas que nos dan estos sistemas, porque como Luis mencionaba ahorita, la cuestión de las constancias, que hay contribuyentes o patrones que todavía optan por elaborar de manera manual estas constancias, siendo que el sistema, el DIM que hemos estado comentando, ya las genera de forma automática, ¿no? Entonces, pues aprovechar todo esto porque evita errores, ¿no? Y habla o nos permite tener esa certeza de la información. Así es, Hugo. Y otro de los tips es en materia de retenciones, por ejemplo, en el anexo de retenciones de ISR, IVA. Bueno, pues no nada más llenarlo también de manera que obtener la información del sistema de contabilidad, sino cruzarlo contra los pagos provisionales que efectuaste durante el año. Es decir, esta información debe de estar
empatada. Empatada, ¿por qué? Porque, por ejemplo, pudiera dar el caso de una persona que está por honorarios, un doctor, que regularmente es una de las pifias más comunes, ¿no? El doctor, pues ahí le pega al ignorante y no le exige la retención a la persona moral. La persona moral también, bueno, pues le entrega la totalidad de los honorarios, pero estos fueron contabilizados dentro de ese rubro, de honorarios. Entonces, por ejemplo, ahí ya marcaría una discrepancia. Es decir, el hecho de que no hayas efectuado la retención, eso no te exime a ti como persona moral de enterarlo ante la autoridad, y obviamente allí marcaría esa discrepancia. Otra también discrepancia que de repente se da es en el caso de los fletes, ¿no? Que pues a lo mejor tú vas a una compañía de mensajería y te cobran una parte de flete, otra parte de maniobras o algún otro concepto, siendo que la retención es únicamente por el monto del flete. Entonces, si a la hora de contabilizar no tuviste la precaución de separar todos esos conceptos, pues al final monto de fletes por 4% no va a coincidir. Entonces, es importante que desde el registro contable se separe todo ese tipo de conceptos. Es correcto, y bueno, hay que exigirle a la autoridad que ya evolucione, porque pareciera información duplicada. Es decir, a través de DIOT ya estamos identificando a las personas que están por honorarios, a las personas que están por arrendamiento, incluso dice cuáles fueron las retenciones en materia de IVA. Es decir, bueno, pues si ya está esa información, oye, ¿ya para qué me vuelves a solicitar esta constancia a través de DIM? Es decir, parece que información que está duplicada. Lo que ocurrió en materia de YETU, es decir, el listado de conceptos YETU, básicamente se sustituye con la información que viene en declaraciones y pagos, que todavía por allí hubo. Está ese decreto presidencial donde había unas facilidades administrativas donde decían que lo tumbaron para eficientar en materia de OCDE, es decir, a nivel mundial, la competitividad de México. Pues resulta que por ahí declaraciones y pagos nos mete gol, volviéndonos a solicitar algo que ya teníamos un beneficio, exacto, así es. Y bueno, también la importancia o la trascendencia de estas declaraciones es que la deducción de algunos conceptos está ligado o condicionado a la presentación de estas declaraciones. Y me refiero al concepto, por ejemplo, de sueldo y salarios, ¿no? Uno de los requisitos para poder efectuar la deducción de sueldos y salarios es haber presentado las declaraciones informativas de sueldos, lo que es subsidio al empleo, en tiempo y forma. Es correcto, Hugo. Fíjate, y bueno, pues también en materia de retenciones, bueno, pues deducibilidad básicamente es exigible, por una parte, que estén enteradas, debidamente enteradas las retenciones correspondientes, y que esté también presentada la declaración informativa correspondiente. Es decir, esos son elementos adicionales o accesorios para poder hacer deducible ese tipo de erogaciones. Es muy importante porque a veces andamos presentando, por ejemplo, la DIM, cuando los pagos provisionales ni siquiera han sido presentados. Entonces, por ahí al fisco tampoco le va a cruzar esta información, porque así como la va a cruzar o compartir con el trabajador o asalariado o arrendador, bueno, también la va a cruzar contra los pagos provisionales del contribuyente. Es decir, esto que tú debiste haber hecho en papeles de trabajo, esa especie de cruce de auditoría, bueno, la autoridad también lo va a realizar. A ver, es un resumen. En el año me debiste haber pagado 1,000 pesos mensuales, debes de sumar 12,000. Vamos a verificar la información y por lo tanto ahí te va a marcar discrepancia. Y aquí también otro punto importante en cuanto a los salarios, aquellos personas físicas que optaron por presentar su declaración anual, que hayan efectivamente entregado el escrito a lo que es la persona moral, el patrón, y que el patrón tenga la precaución de verificar, oye, me pidió que no le hiciera el cálculo anual porque opta por presentar su declaración anual. Bueno, respetar eso, ¿no? Porque si no, después entra el problema donde la persona física solicita su devolución y el SAT le dice que no procede porque el patrón ya le hizo su cálculo anual. Aparte de que le va a negar la devolución, Hugo, lo va a sancionar porque él ya había en teoría solicitado no presentar declaración anual. Entonces, fíjate a lo que conduce un errorcito de dedo que dices, bueno, pues eso es algo pecata minuta. Bueno, te van a negar la devolución y aparte van a sancionar al trabajador por haber presentado una declaración cuando ya estaba cumplimentada a través del patrón. ¿Qué pasa si no presentas esta declaración informativa? Bueno, pues habrá una sanción, así está establecido en el Código Fiscal de la Federación, que va de 1,100 pesos a casi 14,000 pesos por cada uno de los anexos en que haya sido omiso. Hay que recordar que el SAT ahorita, Hugo, no sé, estimado Radio Escucha, hemos tenido una serie de acosos por parte de la autoridad en materia de, oye, toca pagar este impuesto, las informativas ya viene, la declaración anual. Entonces, de cierta manera, los contribuyentes, bueno, pues no leen nada, entran, ven nada más SAT,
y una serie de textos y se ponen nerviosos, ¿verdad? Y hay que recordar que también han estado aprovechándose terceros de este tipo de situaciones, enviando una serie de virus que dicen que es información del SAT, que está discrepante, que haga clic por ahí en un vínculo, y ese vínculo, bueno, pues es un vínculo a una cuestión informática donde vas a tener un daño allí en tu computadora. No, incluso, Luis, recientemente me tocó a mí recibir un correo. Yo pensé que hacer clic, hiciste clic. No, otro tipo de correo donde un proveedor de factura electrónica, pues el correo lo titulaba SAT, factura electrónica, dando la impresión que el SAT era quien mandaba el correo. Más, sin embargo, al leerlo, pues te das cuenta que no, y ahí parecería que están haciendo mal uso de eso que comentas de el, pues, entre comillas, acoso que la autoridad tiene con el contribuyente, y por ahí quién trata de tomar ventaja, ¿no? Yo creo que habría que, bueno, pues la autoridad también pronunciarse, y esto no sé si está establecido como algún delito y demás, el ostentarse en esto de la, pues de esto, ¿no? De confundir allí al contribuyente aprovechándose de esas notificaciones que incluso llegan al tema de hablarte por teléfono. Es decir, la autoridad de momento tiene unos mecanismos, incluso al celular, algunos avisos que ya están establecidos, ¿no? Como medios de difusión y de contacto. Así es, sí. Entonces, pues tengan en cuenta que el no cumplir con estas declaraciones informativas, pues trae muchas implicaciones, desde la no deducibilidad de algunos conceptos, como es el caso de sueldos y salarios, o como son las operaciones con partes relacionadas en el extranjero, o las multas que comentaba Luis, que pues depende del tipo de declaración que se trate, o puede haber una multa general que, como Luis lo mencionaba, puede llegar hasta los 14,000 pesos. Entonces, por eso es importante tener en cuenta todos estos requisitos y consecuencias y evitarlos. Hugo, eso es en materia de declaraciones informativas, pero también algo relacionado con sueldos y salarios. Bueno, pues así está establecido en resolución miscelánea, que nos tumbaron la facilidad donde vía declaración anual, bueno, pues podías registrar a todos los trabajadores al RFC. Hoy en día esa regla, bueno, pues ya no está vigente y te obliga a presentar prácticamente en tiempo real cualquier contratación que hayas hecho de cualquier trabajador a partir del 2013, bueno, pues que hagas ese registro correspondiente. Habrá que aclararlo con la autoridad, cuáles son los mecanismos, los medios, ¿por qué? Porque, ¿qué pasa ahí con la página, Hugo? Sí, pues ahí en la página, si entras y consultas, ahí aparece todavía el texto donde dan la facilidad de que presentando la declaración informativa sobre el salario, pues se cumple con la obligación de inscribir a los trabajadores. Más, como lo comenta Luis, o sea, la regla sigue disponible, más sin embargo cambiaron la redacción y eliminaron la parte donde daban la facilidad de cumplir con esa obligación al presentar la declaración informativa. Hugo, bueno, pues se nos está terminando el programa. Para todos aquellos radioescuchas que apenas nos acaban de sintonizar, bueno, pues como dirían, lástima Margarito, ya se acabó el programa, pero retransmisiones del mismo, Hugo. Así es, estarán disponibles en el canal de YouTube que tenemos, que se llama Frecuencia Fiscal. Por ahí con mucho gusto podrán escuchar y vernos a través de YouTube. Bueno, pues les damos las gracias en esta tarde lluviosa desde el Tecnológico de Monterrey. Se despide el contador público Luis Alberto Padrón. Hugo René Ortiz. Y bueno, nada más antes de despedirnos, recordarles que la próxima semana estará el contador Alan Espejo tratando el tema de la declaración de prima de grado de riesgo del IMSS, para que nos sintonicen. Ok, se despide el contador público Luis Alberto Padrón. Hugo René Ortiz. Que tengan un excelente inicio de fin de semana. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Gracias.